Pues yo soy Gabriela Martín del Campo, del Instituto de la Familia AC, el Instituto de Investigación y Estudios de la Familia, y tenemos con nosotros en esta ocasión al doctor Raimundo Macías Avilés. Muchísimas gracias, doctor, por estar pues, en esta conversación. Gracias, Gabriela, a ti, Muy bien. a Pues tus órdenes. muy bien. El doctor Raimundo Macías nació en la Ciudad de México. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. En 1957 recibió mención honorífica. Tiene una maestría en psicología en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la UNAM en 1958 con la medalla cum laude. Estudios de doctorado en Filosofía y Letras de la UNAM. Especialización en Psiquiatría de Enlace y Terapia Familiar del Hospital General Judío en Montreal. Tiene un diploma en psiquiatría McGill University de Montreal. Tiene una especialización en psicoanálisis del Instituto Mexicano de Psicoanálisis de la UNAM, una maestría en terapia familiar del Instituto de la Familia. Su actividad académica y docente tiene, bueno, pues la siguiente experiencia, que es profesor titular C de tiempo completo del posgrado de Psicología Clínica de la UNAM desde 1978. Es profesor de la maestría en Psicología Clínica en la especialización de psicoterapia y supervisor clínico en terapia familiar. Es profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina UNAM. Fundador y presidente honorario del Instituto de la Familia desde 1972. Es presidente fundador del Consejo Mexicano de Terapia Familiar desde 1996 hasta 2010. Es presidente de la International Family Therapy Association, la IFTA, desde 1992 hasta 1995. Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en 1980 y 1981. Miembro del Instituto Mexicano de Psicoanálisis desde 1984. Sus membresías internacionales incluyen la American Family Therapy Academy, que es AFTA, miembro de la American Society of Hispanic Psychiatrists, participa en la World Psychiatric Association, es miembro honorario y correspondiente de diversas asociaciones psiquiátricas de América Latina. Bueno, la actividad profesional ha impartido cursos, seminarios y conferencias como profesor invitado en México, Estados Unidos, América Latina, Israel y Europa. Y es autor de numerosos trabajos académicos, artículos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales. Y bueno, pues es nuestro presidente honorario y fundador del Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia IFAC. Muy bien, pues doctor, le quisiera preguntar si recuerda el momento en que descubrió que el sufrimiento humano debía pensarse en términos relacionales y no solo de individuos. ¿Cómo fue que de pronto dijo, bueno, esto no es solo individual, o sea, la psicoterapia no es solo individual, esto es relacional? ¿Y en qué momento se dio cuenta de esto? Cuando tomé conciencia, más que haber descubierto, tomé conciencia de que es muy importante considerar las relaciones humanas como fuente de el bienestar. Si la respuesta a nuestras necesidades era satisfactoria, o del malestar si no lo era. Fue precisamente cuando llegué yo a Montreal a hacer psiquiatría de enlace, porque mi formación psiquiátrica había sido fundamentalmente en el manicomio general La Castañeda en México, Distrito Federal. Y luego tuve la oportunidad de tener una plaza de psicólogo inicialmente y posteriormente de psiquiatra en el Hospital de la Raza del Seguro Social. Y definitivamente
la psiquiatría de un hospital general que se llama, con la denominación más también reconocida a nivel nacional e internacional, es de psiquiatría de enlace. Fue que decidí, dada que mi formación había sido en un hospital psiquiátrico, el manicomio, ir a hacer psiquiatría de enlace para especializarme. Y tuve varias oportunidades en Nueva York, en Chicago, pero donde me pidieron que me fuera de inmediato, en 1961, que me fuera en enero de 51, al empezar en pleno invierno, fue en McGill University, al Hospital General Judío, que les urgía que llegara ahí un residente que se les había ido de 3 que tenían para atender un servicio de psiquiatría en el Hospital General de 25 camas. Entonces estaban solamente 2 residentes con guardias de 24 horas, un día sí y el otro no, un día sí y el otro no, y por eso les surgía que llegara alguien más, estaban agotados. Total, llegué yo ahí a mediados de, o en la primera quincena de enero de 61, no en el 1 de enero, el 2, eh, para arreglar mis papeles y llegar en pleno invierno a Montreal, bajo cero. Y resultó que el jefe de servicio del Hospital General Judío de Psiquiatría era un doctor Nathan Epstein, que era el pionero de la terapia familiar en Canadá. Él se había formado como psicoanalista y como terapeuta familiar en el Instituto Psicoanalítico de Columbia, donde su formación había sido en terapia familiar con Nathan Ackerman y con el grupo de psicoanalíticos de Columbia, su formación psicoanalítica. Y al darme cuenta que era un enfoque nuevo, que de alguna forma yo había tenido contacto con ese enfoque a través del doctor Guillermo Dávila, de la Facultad de Psicología, que era nuestro maestro en psicología, en psicoterapia, y ellos habían estado expuestos, que era el primer grupo de formación con el doctor Eric Fromm cuando se vino a radicar a México, y con ese primer grupo de formación de 12 alumnos que se les dio en llamar los 12 apóstoles, fundaron el Instituto Mexicano de Psicoanálisis al terminar su formación en 1953, que llegó Fromm a México a 57, los 4 años de formación con él fundaron el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. El doctor Dávila había sido expuesto a las ideas de Ackerman, de Nathan Ackerman, el pionero en la terapia familiar en Estados Unidos, porque Fromm lo había invitado a que diera pláticas y a que lo apoyara en supervisar al primer grupo de formación psicoanalítica que tuvo él aquí en 1953 a 57. Y estuvieron expuestos estos llamados 12 primeros alumnos, los 12 primeros apóstoles de Fromm, a las ideas de Ackerman. ¿Mm? Y el doctor Dávila se interesó mucho en hacer estudios de familias, pero hacer estudios entrevistando a todos los miembros de la familia. No llegué a hacer con él nunca una entrevista conjunta familiar, sino que entrevistábamos a todos los miembros de la familia individualmente, a los adultos y adolescentes mayores, entrevista y pruebas psicológicas, y a los adolescentes menores y niños pruebas psicológicas. Pero todos habían sido estudios individuales. Y luego, a través de los estudios individuales, tejíamos la integración de la familia, pero nunca llegamos a hacer terapia familiar. Entonces, cuando yo llegué a hacer psiquiatría de enlace a Canadá, al Hospital General Judío, resultó que el doctor Nathan Epstein, que era el jefe de servicio ahí,
era el pionero de la terapia familiar en Canadá. Y entonces cambié mis planes. Yo pensaba estar un año en el Judío, otro año en el Montreal General y otro año en el Royal Victoria, los tres hospitales generales con servicios de psiquiatría, y hacer psiquiatría de hospital general un año en uno, otro año en el otro y el otro. Cambié mis planes y me quedé en el Judío. Los 3 años estuve haciendo, además de psiquiatría de hospital general, terapia familiar, formándome en terapia familiar con el doctor Nathan Epstein. Nathan Epstein, Nate, como él nos pedía que lo llamáramos. Le decíamos, doctor Epstein. No, 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 no. Nate. Era un hombre sumamente cálido, afectuoso, comprensivo y con una capacidad y una sensibilidad para entender las relaciones humanas de las familias que veíamos en las familias de los pacientes hospitalizados y las familias que venían a consulta externa a terapia familiar. Entonces, ahí fue donde me quedé los años que estuve en Montreal, de enero de 1961, de los primeros días de enero de 61 a agosto de 63, que regresé yo a México y encontrándome con el doctor Dávila, me preguntó, el doctor Dávila era el profesor titular del curso de psiquiatría en la Facultad de Medicina y era además profesor de psicoterapia en el posgrado de psicología que se daba entonces en el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Psicología no era entonces todavía facultad independiente, sino estaba dentro del Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el doctor Dávila, repito, jefe del posgrado de psiquiatría en medicina, me pregunta, ¿qué novedades hay? Y entonces le digo, la terapia familiar. Sí. Es decir, el ver a la familia en tratamiento, a la familia completa y hacer entrevistas familiares con la familia en terapia. Y entonces me pidió que a su grupo de alumnos de psicoterapia del posgrado de psiquiatría de la Facultad de Medicina les diera un trimestre para que tuvieran una idea de qué era la terapia familiar. Y ahí empezamos a trabajar. 1963, el regreso de México. Y empezamos a hacer terapia familiar en la Facultad de Psicología, dar las ideas de cómo era la terapia familiar y a los alumnos de psiquiatría tratar de irles introduciendo a la terapia familiar. ¿Y cómo y así fueron. Sí, perdón. ¿Cómo fue traer esta mirada sistémica a México en una época en la que predominaban enfoques individuales? ¿Con qué se encontró, doctor? Pues me encontré con cierta resistencia por parte de los grupos, particularmente de enfoque psicoanalítico, y muy en especial con el grupo de formación psicoanalítica del Instituto de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Este grupo de la Asociación Psicoanalítica Mexicana no se quiso integrar, formado fundamentalmente por psiquiatras que habían emigrado al extranjero para formarse en psicoanálisis. La mayoría de ellos, eh, por el español, habían emigrado a Argentina para formarse con la Asociación Psicoanalítica Argentina en psicoanálisis individual en Buenos Aires. Algunos habían ido a Estados Unidos, como Ramón Parres, y algún otro, como Rafael Barajas, habían ido a Francia a su formación psicoanalítica. Pero la mayor parte habían ido a Buenos Aires, Argentina, entre otros, Santiago Ramírez, de los líderes del grupo psicoanalítico mexicano, que al regresar de Argentina coincidieron con que había terminado el grupo de formación psicoanalítica Confront, su primera generación que se había formado de 1953
a 57. Y cuando regresaban, este grupo de formación psicoanalítica con Fromm del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, que fundaron al terminar ellos junto con Fromm, los invitaron a que formaran parte de la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, a lo cual se rehusaron los que habían regresado de Argentina, con la idea, o por la razón que esgrimían, era que ya habían integrado un grupo psicoanalítico mexicano afiliado a la psicoanalítica argentina y a través de la psicoanalítica argentina con la psicoanalítica internacional. Pero cuando dijeron que los habían invitado el grupo frommiano a unirse con ellos en la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, fundada por el grupo frommiano, les dijeron que si se unían a este grupo jamás serían reconocidos por la internacional. Entonces se mantuvieron independientes y fundaron la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y desde ahí entonces hay dos grupos de psicoanálisis en México. Y los grupos de psicoanálisis, el de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, el ortodoxo, no admitía a psicólogos para formación. El grupo frommiano sí, porque siendo Fromm, él mismo, no médico y psicólogo, sí los admitían, claro, con la conduciendo que tuvieran una formación clínica psiquiátrica que les permitiera ver y entender las enfermedades mentales. Por eso hay algunos psicoanalistas, psicólogos dentro del grupo freudiano, no en el grupo de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, todos son médicos. Y aquellos psicólogos que querían formarse en psicoanálisis les dieron el chance de formar una asociación mexicana de psicoterapia psicoanalítica, no de psicoanálisis, sino de psicoterapia psicoanalítica, y formaron la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica bajo la tutela de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Entonces, esto era el panorama del grupo cuando yo regresé de Montreal. ¿Y dónde encontró la sede, digamos, para empezar a formar estas ideas sobre terapia sistémica y terapia familiar? Es decir, bueno, de alguna forma ocurrió algo interesante. Yo empecé como te digo, a dar más que nada desde un enfoque teórico las ideas de un enfoque sistémico para ver a la familia dentro de mis clases y seminarios en la facultad. En el colegio, todavía era Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Todavía no se hacía independiente de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí empezamos a difundir ideas de este tipo. En medicina, el doctor Dávila me seguía dando chance de dar ideas sobre terapia familiar a los cursos en sus seminarios de psicoterapia del curso de psiquiatría, siendo él el titular del curso de psiquiatría. Y de alguna forma, cuando falleció el doctor Dávila, por ahí de 1900, probablemente 1965-66, no tengo las fechas exactas, espérate, probablemente tengo la fecha exacta. Sí, 1966 fundamos la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Me tocó ser parte de la mesa directiva como tesorero de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que la fundamos varias gentes, independizándonos de la de neurología y psiquiatría, que era la que existía desde 1937. En 66 se fundó la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Yo era de la primera mesa directiva, el tesorero, y me tocó ser el editor del primer número de psiquiatría, primer número de la revista de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y desafortunadamente en ese primer número, que salió probablemente a principios de 77,
ese primer número tenía dos notas luctuosas del fallecimiento de dos maestros de medicina, extraordinarios maestros, el doctor Guillermo Dávila y también la nota luctuosa del fallecimiento del doctor Hernández Peón, investigador en neurología y en ciencias neurológicas y en psiquiatría. Okay. Salió en 60 y, te digo, probablemente, si no a fines de 66, primeros meses de 67. Entonces se encontró en dónde esta sede para usted, pues, de alguna manera desarrollar las ideas de terapia familiar. Por ahí yo había leído que la Universidad Iberoamericana dio un espacio, pero bueno, cuénteme usted es el experto. Bueno, mira, cuando falleció el doctor Dávila, entonces me quedé con los seminarios del doctorado en psicología del doctor Dávila y decidí invitar al doctor Darío Urdapilleta. El doctor Darío Urdapilleta es de la segunda generación de formación psicoanalítica del doctor Fromm. Yo soy de la tercera generación de formación psicoanalítica con el doctor Fromm. Y el doctor Urdapilleta era en ese momento director del Hospital Psiquiátrico Infantil. Y entonces empezamos a dar los seminarios de psicoterapia de la Facultad del Doctorado de Psicología, que nos hicimos cargo de ellos, que eran los del doctor Dávila, que había fallecido, los dábamos en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Y ocurrió, de alguna forma, que en algún momento dado, de un grupo, probablemente este grupo que te digo de psicoterapia psicoanalítica, invitaron a un taller en terapia familiar que pidieron que se les pudiera dar la oportunidad de darlo en el psiquiátrico infantil. Invitaron a dos doctoras, Teodora Eibel y Asia Cádiz, que trabajaban en el Postgraduate Center for Mental Health en Nueva York. Y ellas dieron un taller de terapia familiar ahí en el Hospital Psiquiátrico Infantil del Juan N. Navarro por parte aquí en México de este grupo de la Sociedad Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, que fueron las que las invitaron a ellas. Y como te digo, estábamos nosotros allí en el Psiquiátrico Infantil dándonos los seminarios del doctor Dávila, del doctorado de psicología. Y tanto Teodora Evel como Asia Cádiz me reconocieron porque las había conocido yo en 1954, que se inauguró Ciudad Universitaria, y en esa ocasión el doctor Osvaldo Robles, que era coordinador de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, junto con Werner Wolf, fundadores entre los dos de la Sociedad Interamericana de Psicología, hicieron un congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología en 1954 con motivo de inauguración de Ciudad Universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras a la que pertenecía psicología. Entonces, no se había hecho independiente psicología como facultad, pertenecía al Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Habían dado un seminario en 54 que se hizo este congreso de la CIP. Y entonces conocí a Asia Cádiz y a Teodora Iber. Y a ellas las habían invitado a esta sociedad psicoanalítica, de psicoterapia psicoanalítica, a que dieran un taller en terapia familiar, y lo dieron en el Juan N. Navarro. Y al darlo, pues ahí estaba Darío Urdapilleta y yo, donde daban nuestros seminarios en la Facultad de Psicología, y al estarlo dando y viendo ellas ahí,
y al platicar que qué me había hecho y les platiqué que me había formado en terapia familiar, entonces me invitaron a participar. Y también por esas mismas fechas creo que había venido Virginia Satir, me presentaron con Virginia Satir. Entonces ahí hubo un enlace muy especial y los que tomaron el taller de una semana con Teodora Ebel y hacia Cádiz, pues se dieron cuenta que yo tenía una formación completa en terapia familiar de 3 años. Y entonces me pidieron que si podíamos organizar un curso de formación completo en terapia familiar. En ese momento, por alguna razón, había yo sido designado director del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Y se dio la oportunidad de que entonces propusiera yo un curso de posgrado en terapia familiar al Consejo Universitario de la Ibero. Y entonces empezamos un curso de posgrado de formación en terapia familiar dentro de la Ibero. Un curso de formación que, si mal no recuerdo, a lo mejor empezó con la idea de que fuera de 1 año, pero se hizo extensivo a 2 años por la necesidad de, además de continuar con los seminarios teóricos, la práctica clínica que empezamos a dar en distintos hospitales, entre otros el Juan N. Navarro. Y entonces estuvimos dando ese curso de 2 años a partir de 58, 58, 59, luego otra vez el segundo curso en 2 años, 69, no, 58, perdón, 68, 69, 70, 71, el segundo curso, y al terminar ese segundo curso coincidía con que terminaba el cuatrienio de director de psicología de la Ibero. Y entonces yo no quise seguir como director de psicología de la Ibero, sino concentrarme en el curso de posgrado de terapia familiar. Entonces les informé yo a las autoridades de la Ibero que yo renunciaría a una plaza académico-administrativa, que era ser la plaza de jefe de la jefe del Departamento de Psicología de la Ibero, pero que quería conservar mi plaza de a profesor titular académico reconocido por Consejo Universitario y a cargo del curso de terapia familiar de posgrado dentro del mismo Departamento de Psicología, y que nombraran a un jefe de psicología, a lo que yo renunciaba, plaza académico-administrativa, pero conservaba yo mi plaza académica para dirigir el curso de psiquiatría. Y se les ocurrió a la Ibero decir que no era posible continuar ese curso porque ese curso no era financiable, que les costaba muy caro y que no pensaban continuar con ese curso, y entonces no podía yo hacerme cargo de un curso que iban a descontinuar. Muy bien, y cuando la Universidad Iberoamericana canceló el programa, ¿qué lo llevó a usted a decidir fundar una institución en lugar de dejar morir el proyecto? O sea, ¿qué imaginaba usted que podía llegar a ser IFAC cuando comenzó? Simple y sencillamente que continuar el curso de terapia familiar a pesar de esta decisión de la Ibero de cancelarlo porque no era financiable. Les dije que eso era falso, que el curso bien manejado
era totalmente financiable. Y para demostrarlo, lo que hicimos fue fundar entonces el Instituto de la Familia y mantener una cuota de afiliación a la Ibero para que tuviera el reconocimiento a través de la Ibero, el reconocimiento oficial por parte de las autoridades de educación y siguiera el curso con reconocimiento oficial, pero ya dado por el Instituto de la Familia en forma independiente. Y que le pagaríamos una cuota a la Ibero de afiliación para mantenerlo ligado a la Ibero, ya que ellos, una cuota baja, ya que ellos mismos decían que no era financiable. Entonces, iba a financiarse con los ingresos de las cuotas de los alumnos y además pagar una pequeña cuota a la Ibero. Entonces, a eso así lo aceptó la Ibero, pero al ver que sí podíamos mantener el curso, empezó a subir las cuotas de afiliación. Y no me acuerdo si al segundo año, en el segundo curso, las duplicó y luego las volvió a subir y luego quería que le pagaran a la Ibero lo mismo que le pagaban al instituto, solamente por la afiliación, que le pagaran a, a la Ibero la afiliación otro tanto de la cuota que le pagaban al instituto. Un absurdo si ellos originalmente decían que no era financiable. Claro. ¿Mm? Y entonces decidimos separarnos de la Ibero y buscamos ya la afiliación directamente del instituto, ya con los antecedentes que tenía de varios cursos, afiliado a la Secretaría de Educación a través de la Ibero, ya con una afiliación directa. No me acuerdo en qué año exactamente, 77 creo, algo así, que ya obtuvimos directamente la afiliación a la Secretaría de Educación Pública y desde entonces, desde 72, a través de afiliación por la Ibero y luego ya directamente desde 72, el instituto ha existido con sus propios recursos. Muy bien, entonces, Hubo una temporada sí. en que mantuvimos una clínica en el instituto que mantenía el derecho a ser, ¿cómo se llama? Beneficiaria, que podía recibir donativos. Uh-huh. La clínica era donataria beneficiaria. Por alguna razón, en algún momento dado, por el descuido de alguna de las mesas directivas, se perdió el carácter de donataria autorizada del Instituto de la Familia. Pero a través de la clínica, que sí lo era, mantuvimos a la clínica pagándole, no cobrándole la renta, vivía como independiente y funcionaba dentro de la casa del instituto en Jalisco, pero nunca nos dio de las cuotas de donataria autorizada que pudo haber tenido, nunca logró suficientes ni nos pudo dar una parte siquiera como renta por estar allí en el instituto. Entonces el instituto ha vivido sin donativos, sino con sus propios recursos generados por las clases y por los servicios que da. Por los servicios que da, que es digamos, sobre todo, pues entrenar personas para ser especialistas en terapia familiar. Bueno, ¿qué características, según su experiencia, porque bueno, usted es el pionero de, de que conozcamos la terapia familiar en México, qué características del sistema familiar mexicano le parecieron como más relevantes para el desarrollo de la terapia familiar de nuestro país? Y bueno, ¿qué ha cambiado de las familias mexicanas que usted
tiene toda la experiencia desde los años 60 y 70, 72 que fundó el Instituto de la Familia, hasta ahora. O sea, ¿qué encontró, digamos, en las familias mexicanas importante que le permitió el desarrollo de la terapia familiar en nuestro país? De alguna forma, creo que la familia mexicana es una familia que tiene más vínculos afectivos, familiares, que familias americanas y europeas. Probablemente dentro de Europa hay algunos países, algunas zonas, España, probablemente algunas partes de Italia y de Grecia. La familia mexicana, digamos, qué características con su amplia Mm, experiencia ha encontrado, digamos, en cómo es el sistema mexicano familiar. Bueno, de alguna forma, yo creo que hay dos elementos muy importantes propios de la familia mexicana. Uno son vínculos familiares más estrechos, más afectuosos, que probablemente se insertan en el origen dual del mexicano, en las características de los españoles que vinieron a colonizar y las características de las tribus eh, mexicanas, particularmente las tribus náhuatl, aztecas, toltecas y otros en la mayor parte del altiplano mexicano y de los mayas hacia el sur. Vínculos más estrechos. Y en el proceso de, diríamos, de influencia de los vínculos aborígenes con los vínculos españoles integrándose, creo que un factor muy importante fue la religión católica también, con la presencia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que de alguna forma influyeron de forma muy notable para que hubiera una integración de ambas culturas, porque ella jugaba un papel sustitutivo a las, diríamos, a los elementos femeninos de las deidades de la cultura aborigen azteca, tolteca, náhuatl en general y también maya. Entonces, estos vínculos afectivos y los vínculos religiosos son muy estrechos en la formación de la familia mexicana, De la familia. ¿Y de qué alguna forma. Claro. Por ejemplo, Ajá. en, en Estados Unidos, Ajá. ¿no? Al hablar del ciclo vital de la familia, siempre acaban hablando del nido vacío, porque no se mantienen los vínculos con las generaciones futuras. Uh-huh. Y aquí, de alguna forma, eh, no hay nido vacío. Uh-huh. No existe nido vacío. Sí. Cuando se van los hijos, se casan, tienen hijos y regresan al hogar paterno y materno Uh-huh. y están presentes en el hogar. No solo los hijos siguen presentes, sino los nietos y con mucha frecuencia los bisnietos también. Y eso yo lo he vivido en carne propia. Okay. Uh-huh. 5 hijos, 9 nietos
y 10 10 bisnietos. nietos. Muy bien. Y pues nos reunimos aquí a veces casi toda la generación completa, porque se reúnen aquí una parte muy grande de la familia y el resto por internet se conecta y estamos a veces, pues la mayor parte de estas 4 generaciones, Muy bien. por un ejemplo personal. Pero esto ocurre en muchas familias, Ujú. tal vez no en todas, definitivamente, pero es muchísimo más frecuente que en Estados Unidos, que por eso, de alguna forma, hablan al hablar del ciclo vital, la etapa del nido vacío, porque predomina la ausencia de la segunda y la tercera generación cuando los hijos se casan y se van. Okay. Y, Hay una mayor movilidad de las diferentes ciudades, probablemente inclusive por el adelanto de que hay muchas ciudades en las que pueden tener toda clase de oportunidades. Y aquí generalmente las familias tienden a quedarse en la ciudad de origen. Claro, hay movilidad también, ujú, pero con mucha frecuencia siguen en la ciudad de origen. muy bien. Ya sea algunas capitales del interior de la República, en algunas ciudades como Monterrey, Puebla, Guadalajara, México, no cabe duda que tiene un desarrollo enorme y es una de las capitales tal vez más pobladas en el mundo. ¿Mm? eh, y concentra una gran cantidad de población y familias aquí. Ok, le voy a hacer dos preguntas. ¿Qué le ha enseñado la terapia familiar a usted sobre el amor, el poder y la convivencia humana? ¿Y qué es lo más difícil en su experiencia de escuchar a una familia en terapia? El amor, ¿qué otra cosa dijiste? Pues digamos, ¿qué le ha enseñado la terapia familiar sobre el amor, el poder, digamos, de un sistema y la convivencia humana? Y en ese sentido, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado experimentar acerca de la escucha de un terapeuta familiar a una familia? De alguna forma, dentro de un proceso terapéutico, lo que nos resulta un elemento vinculante que ayuda a superar la problemática y los conflictos que se llegan a dar en las familias es el amor. Ujú, Los vínculos del amor, sea el amor conyugal, sea el amor filial, sea el amor fraterno, o sea el amor amistad. También la amistad implica vínculos amorosos, no solo los vínculos de sangre, en los cuales pues la consanguinidad y el amor van de la mano, sino que también la amistad que se pueda dar entre los hermanos es a veces más importante y más valiosa que la consanguinidad. ujú. ¿No? El crear este ambiente de solidaridad familiar a través del ser miembros de una misma familia, hijos de los mismos padres, ¿no? Hacen que se mantengan estos vínculos a través de los años, pues, casi toda la vida. Claro, entonces después de toda una vida escuchando familias, usted ha aprendido que lo que realmente sostiene los vínculos humanos es el amor. ¿Y Sí. qué le diría, digamos, a alguien
que comienza a estudiar terapia familiar y cuál cree usted que son las características, digamos, que tendría que tener un terapeuta familiar? Características que tendría que tener un terapeuta familiar. Para empezar, tendría que ser una gente muy empática, extraordinariamente empática, ser capaz de sentir y entender las relaciones humanas a través de los afectos, sintiendo él los afectos de los otros y comprendiéndolos a través de sus manifestaciones afectivas, tanto positivas como negativas. Entender cómo la respuesta positiva de ser aceptado, de ser entendido, de ser respetado, de ser tomado en cuenta dentro de la familia, genera vínculos entre padres e hijos, entre la pareja y entre hermanos en las relaciones fraternas. Porque entonces, cuando hay este vínculo, la posibilidad de responder a las necesidades afectivas del otro, de sentirse querido, de sentirse respetado, de sentirse tomado en cuenta, de sentirse comprendido, se da con más facilidad, porque hay empatía entre los miembros de la familia y esto permite comprensión, colaboración, respeto, etcétera, que son necesidades humanas para sentirse uno gratificado, satisfecho y sentirse bien. Muy bien. Y si pudiera resumir su legado, porque su legado es importantísimo, incluso me tocó a mí, porque fue mi maestro, y estoy agradecidísima, pero si pudiera resumir su legado, el suyo, en una idea para las próximas generaciones de terapeutas familiares, ¿cuál sería? Ligada a una lectura que hice hace muchos años, una lectura que hice en 1940 y tres. Cayó en mis manos un libro que le habían dejado a mi hermano en la preparatoria. Yo estaba en primero de secundaria y a él en su clase de ética le dejaron la lectura de un libro llamado El Erial, de un autor, Constancio C. Vigil, que yo creí toda la vida que era español, hasta que muchos años después, cuando tenía yo ya como 25 años, le pregunté a mi hermano si ese libro que estaba en la casa, sabía él dónde se había quedado, si él se lo había llevado, y me dijo, déjame buscarlo. Y a la semana o 2 semanas me entregó, no era el libro que yo había leído en la casa, pero era un ejemplar de ese libro que probablemente se consiguió en alguna librería de viejo, y ahí estaba la frase que yo buscaba. En el Erial de Constancio C. Vigil, que yo creí que era español y que resultó ser uruguayo, había una frase en una sección que se llamaba Palabras del Camino, una frase que creo que es fundamental en la vida. Ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Esto implica ser capaz de tratar de mejorar, ser capaz de ser responsable. Y ser responsable
quiere decir ser reparador. Y es un concepto fundamental. Si yo cometí algo o dejé de hacer algo que causó algún daño o que no ayudó, soy responsable de reparar el daño. No es castigo, no es el concepto de culpa-castigo, es el concepto de responsabilidad-reparación, que creo que son totalmente diferentes y que permiten ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Repararnos o reparar la relación que pudimos haber dañado. Y esto es lo que hacemos los terapeutas familiares. Buscamos reparar y que las gentes asuman su responsabilidad y reparen lo que no hicieron bien o le dejaron de hacer, para que las relaciones sean mejores, más satisfactorias y más gratificantes. Es decir, si las próximas generaciones de terapeutas familiares recordaran una sola idea suya, ¿esta sería? Sí, trabajamos para mejorar, no para seguir igual o seguir en la queja. En la queja nos quedamos atorados, sino si hay alguna queja, que en lugar de queja se exprese una petición para el cambio positivo. Y esto mismo sería para las familias, es decir, si las familias pudieran escucharlo hoy, ¿qué es lo más importante que les diría sobre cómo cuidarse unos a otros? Entender que todos compartimos las mismas necesidades y que si entendemos nuestras necesidades valga la redundancia, y la necesidad de que sean entendidas y satisfechas, podemos entender también al resto de los miembros de la familia que también necesitan que sus necesidades sean entendidas y respondidas satisfactoriamente. No puede cambiar, el pasado no lo podemos cambiar, solo podemos cambiar el futuro. Ser hoy mejor que ayer. Hoy es el futuro de ayer y mañana mejor que hoy. Mañana es el futuro de hoy. Ahí concentrémonos en la posibilidad de los cambios positivos. Muy bien, doctor. Pues de verdad, muchísimas gracias. Desde su fundación en 1972, digamos, por este empuje, entusiasmo, capacidad, inteligencia de usted, tenemos el Instituto de la Familia y entendimos que la salud mental no debe ser un privilegio, sino un derecho para todas las familias. Así es como IFAC, pues tiene una clínica de atención, digamos, a bajísimo costo y también pues un programa de entrenamiento para terapeutas familiares muy formal, que es una maestría en terapia familiar y también pues tenemos cursos, diplomados, digamos, y todo lo necesario para atender y entrenar terapeutas familiares con ética y compromiso. Así que pues agradezco muchísimo, digamos, su atención a esta entrevista y también pues que haya sido mi maestro. Lo abrazo con mucho, mucho cariño y agradezco siempre haberlo conocido y todo lo que me enseñó también. Recordar que en el instituto, después de la maestría en terapia familiar, tenemos el diplomado en pareja, sale también el diplomado para trabajar con los individuos en terapia individual. Claro, tenemos un posgrado de pareja en terapia perdón, de pareja, tenemos la maestría en terapia familiar, el posgrado en terapia de pareja y ahora un curso de terapia individual, sistémico e integradora para terapeutas que se quieran entrenar para terapia individual con el enfoque sistémico. Exacto. Muy bien. Muy bien.
Muy bien, pues muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Felicidades y gracias. No, gracias a usted. A ti. Gracias. Fue un Bye. honor.